reuniones con las distintas bancadas de la Asamblea para reunir los votos que lleven a trámite y aprobación del proyecto de ley presentado el viernes. ¿Podrá llenarse el camino ante un claro distanciamiento entre los dos poderes del Estado? Vamos a analizar este tema, lo relacionado con el ámbito político, y para eso nos acompaña Javier Herbas, ex candidato presidencial por Izquierda Democrática. Bienvenido, buenos días, ingeniero. Bueno, quiero empezar pidiéndole su criterio de manera general de lo que se ha podido conocer sobre los anuncios que realizó la semana pasada el gobierno, ¿no? Primero la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, apuntalado con una ley, este megaproyecto de ley de creación de oportunidades, que lo que buscan es dar pasos a reactivación económica, estabilizar la economía, resolviendo la crisis fiscal, generando inversiones, generando empleo. ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué opinión le merece? Decirte, Liz, que sin duda la situación que estamos pasando como país es una situación muy compleja, muy difícil, que amerita que todos los actores políticos, y no solamente políticos, todos los actores de la sociedad ecuatoriana, económicos, productivos, de comunicación, que podamos unirnos en agendas nacionales. El proyecto que ha enviado el Ejecutivo, el presidente nacional, a la Asamblea, mira, sin duda son muchos temas. Nosotros como partido político facilitaremos el que pase al debate, el que pase al Pleno, para que sean todos los demás asambleístas los que lo puedan nutrir. Hay muchos temas que son importantes que los ecuatorianos lo podamos conocer, como el cómo en cada uno de los proyectos que se formulan en ese proyecto de ley. Pero siente usted que este proyecto va recogido lo que se anunció desde la época de campaña, en su momento cuando incluso tuvieron este acercamiento y dijeron apoyar al gobierno en esos temas que ya fueron previamente, como digo, bosquejados, ¿no? Con algunos cambios o adaptaciones quizás en el camino, pero siendo este el plan que el gobierno traza para darle viabilidad en la ejecución durante los próximos años. Lo que tú mencionas, Liz, en función de lo que fue la campaña, mira, yo de manera transparente, que esa es la política que aspiro, siempre está liderando en el Ecuador, una política de transparencia, decidí compartir con todos los ecuatorianos como yo ejercía mi derecho al voto, y eso en función de la democracia, que mira, créeme que soy un demócrata, y de tal manera que en función de los resultados que hubo en primera vuelta, pues había dos candidatos, y se invitó al actual presidente a que haga suya una serie de agendas. Como lo dije al inicio, realmente la situación que estamos viviendo como país tiene muchas aristas, es muy grave y tiene que ser manejada de manera integral. En los proyectos que se está pasando en términos económicos, mira, quisiera aportar, lo que la Izquierda Democrática lo que quiere hacer es aportar al país y sumar, y sin pedir nada a cambio. Nosotros no estamos cogobernando, pero por ejemplo un tema que se apoye al emprendimiento. Aquí te está hablando un emprendedor. Una de las características que tenemos los ecuatorianos es que somos gente de trabajo y también gente emprendedora, que hay una política pública de un acceso a liquidez, que haya crédito fresco, y sobre todo a la micro y a la pequeña empresa, que es el sector de la economía que tiene la virtud de tener prácticamente una inmediata recuperación. También, mira, ojalá podamos ver un plan de vivienda para los sectores, sobre todo de bajos recursos. Entonces, esto es la política pública que aspiramos dinamice la economía. Lo que nuestro país necesita en este momento, y con urgencia, es una rápida reactivación económica y generación de trabajo. Pero siente que en el proyecto va encaminado a cubrir eso que ustedes están desde cierto punto pues demandando al gobierno, porque dentro de lo que está bosquejado en la ley de creación de oportunidades, en lo que anunció el presidente previo a eso que tenía relación con la reforma tributaria el día jueves, da un capítulo especial precisamente al emprendimiento, ¿no? A las condiciones, como él decía, que mejoran y sustentan esa capacidad del ecuatoriano de poder abrirse paso en el ámbito empresarial, apoyado también de condiciones laborales que permitan precisamente, decía él, pues ser fuentes también generadoras de empleo. Claro, mira, pero lo que también quisiera aquí dejar claro, Liz, es que nosotros, como ideología, nosotros somos la socialdemocracia en el Ecuador, la Izquierda Democrática lista 12. Como principio, nosotros no llevaremos ningún tipo no apoyaremos ninguna iniciativa que lleve a la precarización laboral. Lo que sin duda buscamos es una reactivación económica. Y como te digo, una política pública que lleve a que tengamos en el país una banca pública de desarrollo. Una banca pública tiene que ser una banca de desarrollo. Y ahí viene un mensaje al gobierno actual que nos ha dicho que quiere vender el Banco del Pacífico. Mira, necesitamos, es estratégico, que tengamos una banca de desarrollo nacional que inyecte liquidez fresca
al emprendimiento y se lo puede hacer. Los multilaterales te pueden ofrecer líneas que estén por debajo del 2.8% y el Banco del Pacífico lo podría colocar al 6%, y eso sí son medidas para reactivar la economía. Necesitamos un impulso de parte del Estado. La banca privada no está llenando las necesidades que en este momento tiene la sociedad ecuatoriana. Entonces, y no solamente hablamos de tasas de interés, hablamos también de plazos. Esas dos condiciones son las que urge que el Estado se involucre. También tenemos que, en lo que yo te decía, en vivienda, también que haya una política pública, que haya ese desarrollo de vivienda que genere empleo, pero que también cubra una necesidad social que tiene nuestro país. Pero hablemos de lo que también tiene que ver con la parte tributaria, la posición de Izquierda Democrática. Usted ha dicho, vamos a dar paso para que sea viable, para que pueda tener ese tratamiento, este proyecto de ley. ¿Qué pasa con, como le digo, lo que se plantea en términos de reforma tributaria? ¿Usted considera que es equitativa al momento en que, por ejemplo, el presidente ha dicho, vamos a pedirle a que los que más tienen sean los que más colaboren, y por eso pues aplica este impuesto al patrimonio, que va a ser temporal de manera progresiva, cuando termina hace ajustes a la parte de la deducción del impuesto a la renta para un grupo de personas también de la sociedad ecuatoriana? Felicitamos que se haya eliminado el impuesto del 2% de los ingresos a la microempresa ecuatoriana, que era una de las ofertas de campaña que hizo el presidente. Pero mira, con franqueza, preocupa mucho esto del impuesto al patrimonio, porque una de las oportunidades que tiene nuestro país es el sector agrícola. Y la situación del agricultor es que normalmente su propiedad, el valor de las tierras, le define que tiene un alto patrimonio, y sin embargo está en condiciones económicas actualmente el agricultor ecuatoriano, en la gran mayoría de sectores de la agricultura, en una situación económica que está sobreviviendo. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo gravarle más impuestos al agricultor ecuatoriano? Entonces, un impuesto al patrimonio sin duda preocupa, y en lo que va en el impuesto a la renta, mira, ahí me ha llegado una tabla en la cual el aumento del impuesto a la renta en función de la actual propuesta se aumenta en porcentaje menos a los demás ingresos que a la clase media. Aquí lo que tenemos que proteger en este momento tan sensible es a la clase media y, por supuesto, a los sectores de la economía de menores ingresos. Tiene que haber una política pública que así esté encaminada, pero siempre con la consistencia, que el que tenga más sea el que más aumente en porcentaje el impuesto que está pagando. Pero era esta quizás la fórmula a esperarse, porque en algún momento se especuló que pudiera haber sido una de las medidas elevar quizás el IVA. El presidente fue muy claro en decir que el IVA no se iba a subir, y eso porque se esperaba que quizás conforme se había avanzado con el Fondo Monetario Internacional, esa pudiera ser una de las medidas a tomar como parte de un acuerdo. Pero él fue claro que eso no va a pasar, y que pues más bien ha destinado esta serie de impuestos que él dice en un caso afectan al 3,5% de la población, en el otro caso son 20.000 ecuatorianos los que van a tener que aportar temporalmente con este impuesto al patrimonio. Usted acaba de señalar que patrimonio no es igual a liquidez. ¿Qué esperaría quizás que pudiera pasar, o cuál será una observación que ustedes pudieran realizar en ese sentido? Bueno, sin duda el patrimonio, sobre todo en actividades como la agricultura, que es una actividad que yo la conozco bien porque soy un agricultor, preocupa porque tú tienes un activo muy grande que es el valor de las tierras, y eso podría desvirtuar cómo te está tu actividad económica generando ingresos. Entonces, el impuesto debería ser más enfocado a lo que son los ingresos que lo que es el patrimonio. Hay muchos aspectos que tenemos que estar reflexionando los ecuatorianos. Lo que no quisiéramos es que la política pública del actual gobierno se convierta en decretos, sino que se invite al diálogo. Mira, yo lo decía en campaña, y créeme que la situación que estamos viendo como país amerita a que veamos todos los problemas de manera integral. En lo que es el aumento o la eliminación a los subsidios del combustible, sí apelar que el gobierno pueda hacer una moratoria. No estamos diciendo que se eliminen esta iniciativa que ya tanto ha costado al país, pero sí en la grave situación que vivimos como ecuatorianos, que podamos no apretar por todos los lados. Ya estamos hablando de un aumento, de un impuesto adicional, y aquí el mensaje de fondo es que no sea solamente cubrir un déficit presupuestario, que sea empoderar a los ciudadanos, que esos ingresos terminen generando reactivación económica, y por eso es tan importante que pueda haber una prioridad en enfocar esos ingresos a que se destinen a aumentar liquidez en el aparato productivo ecuatoriano y fundamentalmente en la micro y pequeña empresa.
Ahora, y para conseguir esos objetivos, el gobierno ha dicho que necesita el apoyo de la Asamblea. La ministra de Gobierno decía el viernes en este espacio que a partir de hoy se abre el diálogo con las diferentes bancadas en busca de consensos para que pueda prosperar el trámite de este proyecto de ley en la Asamblea. Hay muchos que anticipan que ni siquiera pudiera tener el trámite debido dentro del CAL o pasar o prosperar de esa etapa, ¿no? Del conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. Ustedes como Izquierda Democrática, ¿cuál han definido entonces será su posición ante la expectativa que hay debido también a lo que está pasando entre esa relación ejecutivo-legislativa? Nosotros apoyaremos hoy en día, mira, tenemos un solo voto en el CAL, acuérdate que iniciamos con 18 asambleístas, hoy en día estamos 15, veamos cuánto suceda. La Izquierda Democrática ha tenido un proceso de depuración, ojalá que los demás partidos políticos también puedan seguir en esa misma línea, pero en función de eso, con nuestro voto en el CAL, claro que apoyaremos a que este proyecto de ley pase al Pleno, pase al debate y en el debate pueda enriquecerse. Lo que no quisiera, te digo como ecuatoriano, te lo digo como ciudadano, es que se nos siga dividiendo los ecuatorianos, que no nos sigan dividiendo que vemos ecuatorianos buenos o malos en función si apoyamos un proyecto de ley de un gobierno, que es lo que de alguna manera, viendo el discurso del presidente, hago este pedido. No se trata de que nos sigan dividiendo, ya tuvimos demasiadas divisiones con el gobierno anterior al anterior. Y ojalá los ecuatorianos no nos merecemos seguir siendo gobernados por alguien que fomente la división y que nos digan si somos buenos o malos, si apoyamos un proyecto de ley. Aquí lo que se trata es de leyes que favorezcan al país, a los ecuatorianos. Y en ese contexto, todos los demás proyectos sean tratados con cada uno de los elementos, pero no tachándonos si es que algo se lo quiere enriquecer, se lo quiere mejorar, no tachando a los que estamos en contra del país de ninguna manera. Todos los ecuatorianos tenemos que unirnos en agendas nacionales. Pero ¿y cómo analiza usted también estas posturas que ya muestran su rechazo incluso antes de recibir un proyecto de ley en la Asamblea y que eso llevó en que en su momento pues se hable aquí de parte del gobierno de que podrían haber otros mecanismos internos dentro de la democracia que aplicar si es que la Asamblea no da viabilidad a ese plan de gobierno? Y ahí fue cuando surgió y se puso sobre la mesa que el país iría a una consulta popular. Los ecuatorianos hemos sido muy divididos estos últimos 14 años y lo que aspiramos es que eso no continúe, que sean las agendas nacionales las que nos unan y el gobierno nacional que fomente el diálogo, que invite al diálogo, no un diálogo que sea sentarnos en la mesa para contarnos qué van a hacer, sino un diálogo que permita enriquecer esas propuestas, que no nos gobiernen por decreto. Mira lo que pasó en el gobierno anterior, cuando tuvimos un presidente que por decreto prácticamente nos incendió el país en octubre del 2019. Lo que queremos es diálogo, lo que queremos es agendas nacionales. ¿Pero qué opinión le merece a usted el hecho de que se ha anunciado el ir a una consulta popular en este mismo año? Todos son elementos constitucionales, una consulta popular, hasta una muerte cruzada, lo dice la Constitución. Pero la pregunta es si es que en este momento es pertinente. Primero generemos diálogo, generemos agendas que nos unan a los ecuatorianos. Hemos perdido demasiada institucionalidad a los ecuatorianos estos últimos 14 años. Que recuperemos la confianza en la Asamblea Nacional, que más allá de los eventos bochornosos, que han sido personas, han sido individuos. Aquí lo importante es que la institución como tal y la separación de los poderes sea la que muestre a los ecuatorianos que tenemos esa posibilidad de conversar y dialogar para aportar el país, pero respetando la institucionalidad y no tengamos poderes del Estado involucrándose en otros poderes. Ahora, y usted ha hecho una observación, ha hecho pedido al diálogo al gobierno nacional, pero ¿cuál es su análisis también en torno a la actuación de la Asamblea en estos primeros 4 meses de gobierno, donde se inició con un discurso de vamos a apoyar al Ejecutivo en lo que necesite para que el país pueda pues reactivarse? De repente esa relación duró prácticamente lo que fue la elección de las autoridades en la Asamblea. Ahora hemos visto un camino distinto donde se han vuelto a hacer denuncias de prácticas de anteriores periodos legislativos. ¿Cuál es también su análisis, su evaluación, como digo, de la actuación de la Asamblea en lo que va de esta etapa de gobierno? Preocupa mucho la situación de la Asamblea Nacional. Mira, cuando el precio de unas empanadas se convierte en un asunto de Estado, estamos yendo un camino equivocado. Evidentemente, han habido eventos bochornosos. Nosotros casa adentro lo hemos vivido como Izquierda Democrática y en función de eso, tanto el presidente del partido, yo también lo he hecho, en pedir disculpas públicas porque eso no merece la sociedad ecuatoriana. Los partidos ecuatorianos tenemos que
los elementos, los candidatos que propongamos a la sociedad, pasar por una serie de filtros de procedimientos y protocolos que la izquierda democrática los está impulsando. Y como lo decía hace un momento, que ojalá que también los demás partidos políticos lo hagan, para que esos eventos no sigan ocurriendo y que la Asamblea Nacional nos muestre transparencia, que todo lo que ha sido es casi los audios que se han filtrado, las impresiones de pantalla, que no nos digan que es una persecución, que más bien que se fomente la transparencia. Todas las personas que puedan tener el derecho a defenderse, pero que no haya impunidad, que no se permita continuar con unos 14 años que hemos vivido los ecuatorianos, que si es que estaban en la misma línea política, alguien que hacía un evento bochornoso, que se lo pase por alto. Lo que pasó, por ejemplo, con el Defensor del Pueblo, que lamentablemente en lugar de contar con una mayoría de la Asamblea en un juicio político, no era un juicio, no era un proceso judicial, era un juicio político, y sin embargo no se contó con todos los votos y muchas personas cubren esos eventos que sin duda fueron unos eventos bochornosos que una autoridad, alguien que tiene que ser defensor de los derechos humanos, defensor de los derechos de los ecuatorianos, evidentemente actuó mal. Entonces yo no estoy en la política para juzgar a nadie, ni para defender a nadie, ni para atacarlo, pero sí para generar reflexión. Entonces, en que esta asamblea nos permita, y en los demás, que con todos los asambleístas puedan mostrar transparencia y que no sigamos con esa posibilidad de atacar a la institución. Y los eventos individuales, los asambleístas que hayan hecho eventos de corrupción, cobro de diezmos, venta de cargos públicos, que sean sancionados. Y en función de eso, el Comité de Ética de la Asamblea decida si es que lo pasa el Pleno, el que puedan ser inclusive hasta destituidos, pero en función de la transparencia, nunca en función de una persecución política. Aunque los involucrados pudieran ser parte de pertenecer al partido al que usted representa también, a la izquierda democrática, independientemente de eso. Por supuesto, y de hecho, las compañeras y compañeros asambleístas, en el caso de un compañero asambleísta, que salieron una serie de audios en el cual aparentemente hay un cobro de diezmos, ellos mismos han presentado a la Asamblea, han presentado a la Fiscalía la denuncia. Entonces, que veamos transparencia en general en todas las fuerzas políticas. La situación de nuestro país es muy grave y tenemos que recuperar institucionalidad. ¿Y cómo hacerlo? A través de la transparencia y a través de agendas nacionales con diálogo. Hay un gran desafío que tiene la Asamblea también por delante. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, ingeniero, haciendo el análisis de lo que está pasando en el país y del ámbito político, una vez que ha sido presentado este megaproyecto de ley por parte del Ejecutivo, y cuál va a ser la posición de la izquierda democrática en torno al mismo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, Liz, encantado. Que tenga un buen día también. Vamos a ir a la pausa, al volver estará con nosotros